Charles de Gaulle, el visionario que anticipó el futuro de Francia y de Europa. Charles de Gaulle nació en 1890 en Lille, una ciudad del norte de Francia. Desde joven se sintió atraído por la carrera militar y se graduó en la prestigiosa Escuela Militar de Saint-Cyr. Participó en la Primera Guerra Mundial, donde fue herido y hecho prisionero por los alemanes. Durante su cautiverio, escribió su primer libro, El enemigo y el verdadero enemigo, donde reflexionaba sobre la guerra y la política. Entre las dos guerras mundiales, de Gaulle se dedicó a estudiar y enseñar estrategia militar. Se destacó por sus ideas innovadoras sobre el uso de las fuerzas acorazadas y aéreas, que anticipaban la guerra relámpago que emplearía Alemania en la Segunda Guerra Mundial. También publicó varios libros sobre historia y filosofía, como La Discorde chez l'ennemi, donde analizaba las debilidades del régimen nazi, o La France et son armée, donde defendía el papel de Francia como potencia mundial. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, de Gaulle fue nombrado subsecretario de guerra por el primer ministro Reynaud. Sin embargo, pronto se vio obligado a abandonar el país cuando Francia fue invadida y derrotada por Alemania en 1940. Desde Londres, lanzó un famoso llamamiento por radio a los franceses para que se unieran a la resistencia contra el ocupante nazi y el régimen colaboracionista de Vichy. Así nació la Francia libre, que de Gaulle lideró hasta la liberación del país en 1944. De Gaulle se convirtió entonces en el presidente del gobierno provisional de la República Francesa, que restableció la democracia y la soberanía nacional tras la guerra. De Gaulle tuvo que enfrentarse a numerosos desafíos, como la reconstrucción económica, la depuración de los colaboracionistas, la reconciliación con Alemania o la descolonización de los territorios franceses en África y Asia. De Gaulle defendió una política exterior independiente y ambiciosa, que le llevó a enfrentarse con los aliados anglosajones y a impulsar la creación de una Europa unida. Sin embargo, de Gaulle no logró imponer su visión de una nueva constitución que reforzara el poder ejecutivo frente al legislativo. En 1946, dimitió y se retiró temporalmente de la vida política. Durante los siguientes 12 años, se dedicó a escribir sus memorias y a criticar los gobiernos de la Cuarta República, que consideraba débiles e inestables. En 1958, de Gaulle volvió al poder gracias a la crisis provocada por la Guerra de Argelia, que amenazaba con provocar un golpe militar o una guerra civil. De Gaulle fue investido como primer ministro con plenos poderes para redactar una nueva constitución. Así nació la Quinta República, que otorgaba al presidente de la República amplias competencias para dirigir el país. De Gaulle fue elegido presidente en 1959 y reelegido en 1965. Durante su mandato, llevó a cabo importantes reformas económicas y sociales, como el Plan Calcul o las medidas a favor de las mujeres y los jóvenes. También negoció la independencia de Argelia y otras colonias africanas, reconoció a la China comunista, retiró a Francia de la estructura militar de la OTAN y desarrolló el programa nuclear francés. De Gaulle fue también un impulsor de la integración europea, pero con una visión propia, que defendía la soberanía de los estados y la cooperación intergubernamental, frente a la supranacionalidad y el federalismo. De Gaulle se opuso al ingreso del Reino Unido en la Comunidad Económica Europea y propuso la creación de una Europa de las naciones, que se extendiera desde el Atlántico hasta los Urales. De Gaulle tuvo que afrontar también momentos difíciles, como el intento de asesinato del grupo terrorista OAS en 1962, la crisis diplomática con Estados Unidos por el apoyo francés a la independencia de Quebec en 1967 o las revueltas estudiantiles y obreras de mayo de 1968, que pusieron en jaque su autoridad. En 1969, de Gaulle convocó un referéndum sobre la reforma del Senado y la regionalización, que perdió por un estrecho margen. Fiel a su palabra, presentó su dimisión y se retiró definitivamente a su residencia de Colombey-les-Deux. Allí murió al año siguiente, el 9 de noviembre de 1970, a los 79 años.